Me parece que es imposible ocultar la traición en cualquier condición y circunstancia. Tarde o temprano, la verdad siempre sale a la luz. No estaba paranoico ni intentaba incriminar a mi esposa en algo, pero cuando ella me decía que quería pasar la noche con sus colegas, la mayoría de los cuales eran hombres, eso empezaba a preocuparme. Me encontré sentado en la sala de espera del hospital, debatiéndome entre quedarme o marcharme. Una parte de mí anhelaba escapar, desvanecerme en la distancia, dejando que esa mujer traicionera se preguntara por mi paradero. Sin embargo, sabía que tenía que enfrentarme a ella por última vez. Permítanme que les ponga en contexto. Me llamo Miguel González y trabajo como contable en la empresa López y Martínez. He estado casado con Ana por poco menos de 5 años, pero eso estaba a punto de cambiar. Tras graduarme en el instituto, me alisté en el ejército y trabajé como administrativo, asegurándome de que los soldados recibieran su paga. Aunque no era un trabajo glamuroso ni emocionante, me encantaba trabajar con números. Los mentirosos pueden manipular, pero los números no engañan, y yo apreciaba ese aspecto de mi trabajo. Al terminar mi servicio en el ejército, me alisté en la reserva y me licencié en contabilidad. Habiendo iniciado mi educación durante mi servicio militar, me tomó solo 3 años obtener mi título y cumplir con los requisitos del Estado para una licencia de CPA. Conocí a Ana en mi último año de universidad. Ella aspiraba a convertirse en asistente jurídica con el sueño de llegar a ser abogada. Nos conocimos, salimos juntos, y nos casamos en septiembre tras nuestra graduación universitaria. Comencé mi carrera en López y Martínez, mientras que ella se incorporó al bufete Fernández y Asociados, especializado en derecho familiar. Los primeros 4 años fueron fantásticos, o al menos eso creía yo. Ana era consciente de mis compromisos mensuales con la reserva y de las 2 semanas al año que pasaba fuera, y le parecía bien. Por suerte, nunca tuve que ir al extranjero después de alistarme en la reserva, pero la posibilidad siempre estuvo ahí. Durante este periodo, nuestra vida juntos fue increíble. Estábamos profundamente enamorados y manteníamos una relación apasionada varias veces por semana. Teníamos un cómodo apartamento alquilado y contemplábamos la idea de comprar una casa y formar una familia. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar después de nuestro 4º aniversario de boda. Ana empezó a salir los viernes después del trabajo, supuestamente con sus amigas para desconectarse. Al principio no le presté mucha atención y no me quejé, ya que de vez en cuando también salía a jugar al golf con compañeros de trabajo. Al principio, volvía a casa sobre las 19:30 o las 20 y pasábamos el resto de la noche juntos, pero con el tiempo empezó a llegar a casa cada vez más tarde. En una ocasión, no llegó hasta las 7 de la mañana del día siguiente, alegando que había pasado la noche en casa de una amiga para evitar conducir borracha. Confirmamos su historia llamando a la amiga, e incluso fuimos al bar a recuperar su coche. Aunque la amiga podía estar encubriéndola, yo no tenía pruebas concretas. Me enfadé y le dije a Ana que si volvía a ocurrir, me llamara y yo la recogería. Su respuesta fue despectiva, como si no le importara en absoluto. Luego llegó la fiesta de fin de año en su trabajo. Yo solía llamarla Navidad, pero su empresa optó por lo políticamente correcto y la renombró como fiesta de fin de año. Al principio, Ana intentó disuadirme de asistir, lanzando señales de advertencia. Finalmente, accedí a ir, pero la noche fue una de las más incómodas de mi vida. Apenas la vi durante toda la velada. Me presentó a unos cuantos compañeros de trabajo y luego desapareció, dedicándose a bailar con varios hombres. Sus colegas me miraban con lástima, y casi nadie me dirigió la palabra. Esa noche, me di cuenta de que algo andaba mal. Ana se ausentaba con frecuencia, volviendo más tarde con un tipo que la agarraba de manera muy cercana. Si no la conociera, habría jurado que mantenía relaciones íntimas con uno o varios de ellos. Al final de la noche, cuando finalmente dijo que estaba lista para irse, me di cuenta de que su ropa y maquillaje estaban desaliñados, claramente indicativos de que había pasado por algo más que una simple fiesta. En el coche,
El silencio entre nosotros fue ensordecedor. No hubo intimidad esa noche, y a partir de entonces, nuestra relación comenzó a desmoronarse. Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. Ana intentó enmendar su comportamiento durante el resto de las vacaciones, pero yo notaba que algo había cambiado entre nosotros. La frecuencia de nuestra intimidad disminuyó de varias veces por semana a tal vez una vez por semana, si acaso. Sus salidas con las amigas se hicieron más frecuentes y su actitud hacia mí empeoró. Parecía que cada día se alejaba más y yo no sabía cómo detener esa creciente distancia. Un par de semanas después de la fiesta, tuve una conversación casual con Jorge Molina, el contable que supervisaba la revisión anual de la empresa Fernández y Asociados. Durante nuestra charla, descubrí que todos en la empresa habían recibido una prima sustancial y un aumento de sueldo importante. Jorge me mencionó que Ana había recibido un aumento salarial del 30% y una bonificación de 10.000 euros. Sin embargo, nada de ese dinero apareció en nuestra cuenta conjunta. Me pregunté qué estaba haciendo Ana con ese dinero. En lugar de confrontarla directamente, decidí investigar por mi cuenta. Dada su actitud reciente, sospeché que mentiría y convertiría mi pregunta en una discusión. Así que le pedí a Jorge que investigara el asunto. Me aseguró que lo haría y me pidió un par de días. Mientras tanto, intenté actuar con normalidad, aunque mi mente no dejaba de preguntarse qué estaba sucediendo realmente. 2 días después, las cosas empeoraron aún más. Jorge vino a mi oficina y me contó algunas de sus conclusiones. Según los registros de la empresa, a Ana le habían ingresado automáticamente el aumento de sueldo en una cuenta de otro banco. Se hizo evidente que ella estaba planeando dejarme. Además, Jorge mencionó algunas irregularidades en los libros de la empresa que podrían plantear problemas. Tomé nota de los detalles de la cuenta y agradecí a Jorge por su investigación. Esa tarde, recibí una notificación en mi teléfono indicando que tenía un correo electrónico en mi cuenta personal. El asunto era inquietante, lo que hace tu mujer a tus espaldas. Al abrir el correo, descubrí un video adjunto que marcaba el fin de mi matrimonio. En cuanto reproduje el video, identifiqué inmediatamente a las personas implicadas. Uno de ellos era Ana, que aparecía completamente desnuda con las piernas separadas, y entre ellas, estaba el mismo hombre que la había visto agarrando en la fiesta de fin de año. El contenido explícito revelaba que estaba manteniendo relaciones con él. Ser testigo de cómo mi esposa se liaba con otro hombre fue devastador. Pero lo que realmente me destrozó fueron las palabras que intercambiaban durante el acto. ¿Es esto mejor que tu ineficaz marido?, se burlaba él. Mucho mejor, respondió ella. Las palabras siguieron, cada una más hiriente que la anterior, hasta que el hombre sugirió la posibilidad de embarazarla, a lo que Ana, entre risas, accedió. Hazlo, dijo, le haré creer a mi despistado marido que es suyo. No sospechará nada. Paré el video, incapaz de seguir viendo. Una mezcla de rabia y dolor se apoderó de mí. Revisé el correo para identificar al remitente, esperando que no fuera más que una broma de mal gusto. La respuesta llegó a los pocos minutos: soy Laura Márquez, la esposa del hombre en el video, y conozco a tu mujer. Esto ocurrió ayer. ¿Te gustaría reunirte? Si es así, llámame al besos. Naturalmente, estaba ansioso por ir. Un sinfín de preguntas inundaron mi mente, empezando por la duración de esta aventura. El video arrojaba luz sobre muchos aspectos de los inquietantes sucesos ocurridos entre nosotros en los últimos meses. Anoté su número y marqué. Poco después, me encontraba sentado frente a Laura en un café cercano a mi oficina. Era una mujer atractiva, pero su expresión reflejaba el mismo dolor que yo sentía. Me entregó un sobre que contenía fotografías, un informe de investigadores privados y una memoria USB. Todo lo que necesitaba saber estaba allí. Al mirarla, sentí una mezcla de solidaridad y tristeza. Ambos estábamos siendo traicionados por las personas en las que más confiábamos.
Laura me contó que había sospechado de su marido durante un tiempo, pero que, al igual que yo, le faltaban pruebas concretas. Ahora, con todo lo que había descubierto, estaba decidida a divorciarse. No había nada que la detuviera y me sugirió que hiciera lo mismo. Mientras hablábamos, me di cuenta de que no había vuelta atrás. Ana me había traicionado de la peor manera posible y no había ninguna posibilidad de reconciliación. Después de nuestra reunión, tomé la decisión de seguir adelante con el divorcio. Sabía que no podía quedarme en un matrimonio basado en mentiras y traiciones. Esa misma tarde, me tomé un tiempo libre del trabajo y me dirigí a casa, decidido a comenzar a preparar todo para enfrentar lo que venía. Al llegar a casa, me senté frente a mi ordenador y conecté la memoria USB que Laura me había entregado. Lo que vi en los archivos confirmaba mis peores temores. Había varios vídeos en los que Ana aparecía realizando actos explícitos con diferentes hombres, incluyendo a su amante, el hombre del video. Algunos de los vídeos incluso mostraban a Ana en situaciones aún más degradantes que no podía imaginar que alguien pudiera disfrutar. Una escena en particular me causó náuseas. En uno de los vídeos, Ana se quitaba los anillos de matrimonio y, sin molestarse en cerrar la puerta del baño, orinaba sobre ellos mientras su amante reía a carcajadas. Cada segundo que veía ese video me hundía más en la desesperación. No podía creer que la mujer con la que me había casado, a la que había amado profundamente, fuera capaz de hacer algo tan degradante y despreciable. Sentí que todo lo que creía sobre nuestro matrimonio se desmoronaba ante mis ojos. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi interior, y supe que no había marcha atrás. Decidí no confrontar a Ana de inmediato. En lugar de eso, contacté con una abogada que me había recomendado Laura. Necesitaba asegurarme de que todos los pasos que diera estuvieran bien respaldados legalmente, para que no hubiera forma de que Ana pudiera manipular la situación en su favor. La abogada, Sonia Navarro, me recibió al día siguiente en su despacho. Era una mujer dura y directa, con una reputación de no dejarse intimidar por nadie. Le conté todo lo que había descubierto y le mostré las pruebas que tenía. Sonia no se sorprendió por lo que vio. Parecía haber lidiado con situaciones similares antes. Me explicó que, debido a la gravedad de las pruebas que tenía, podíamos proceder con un divorcio por adulterio, buscando una división favorable de los bienes y asegurando que Ana no recibiera ninguna manutención. Además, Sonia me sugirió que tomáramos medidas adicionales. Dado que Ana y su amante habían mostrado un comportamiento extremadamente imprudente y despectivo, podríamos buscar una orden de alejamiento para protegerme, tanto en mi hogar como en mi lugar de trabajo. También mencionó la posibilidad de presentar cargos por difamación y otros delitos si la situación no ameritaba. Sentí un alivio al escuchar su plan. Finalmente, estaba tomando el control de la situación. Esa noche, volví a casa y comencé a preparar las cosas. Accedí a nuestra cuenta bancaria conjunta y transferí la mitad de los fondos a una nueva cuenta a mi nombre. También cancelé nuestras tarjetas de crédito compartidas y me aseguré de que todos los aspectos financieros estuvieran cubiertos antes de que Ana se diera cuenta de lo que estaba pasando. Sabía que el momento de enfrentarla se acercaba y quería estar preparado para cualquier cosa. Al día siguiente, Sonia presentó los papeles de divorcio en el tribunal y comenzó a trabajar en la obtención de la orden de alejamiento. Mientras tanto, intenté mantener un perfil bajo, evitando cualquier confrontación directa con Ana. Sabía que, en cuanto ella se enterara de lo que estaba ocurriendo, intentaría manipular la situación a su favor. No podía permitir que eso sucediera. Cuando Ana llegó a casa esa noche, parecía despreocupada, como si todo estuviera bien en su mundo. Pero yo sabía que la calma era solo temporal. Me armé de valor y decidí que era el momento de hablar con ella. Le pedí que entrara a la oficina en casa, donde tenía todo preparado. Me miró con una mezcla de curiosidad y desdén mientras se acercaba al ordenador. Sin decir una palabra, reproduje uno de los vídeos en los que aparecía con su amante. Sus ojos se abrieron de par en par cuando se dio cuenta de lo que estaba viendo.
Por un momento, pensé que mostraría algún tipo de arrepentimiento, pero en lugar de eso, su expresión se endureció. En lugar de disculparse, Ana adoptó una postura desafiante. Admitió su infidelidad sin remordimientos, como si no le importara en lo más mínimo el daño que me había causado. Incluso llegó a decirme que, ahora que lo sabía, ya no tenía que esconderse y que traería a su amante a casa cuando quisiera. La frialdad en su voz y la arrogancia en su actitud me dejaron sin palabras. Fue en ese momento que supe, con absoluta certeza, que no había nada que salvar en nuestro matrimonio. Le dije que recogiera sus cosas y se fuera de inmediato. No estaba dispuesto a seguir compartiendo mi vida con alguien que me había traicionado de una manera tan descarada y cruel. Aunque Ana intentó amenazarme con represalias legales, le dejé claro que no tenía poder sobre mí. Con la abogada de mi lado y todas las pruebas en mi poder, sabía que no tenía nada que temer. Después de que Ana recogiera sus cosas y se marchara, la sensación de alivio fue inmediata, aunque aún me quedaba mucho por procesar. Sabía que la batalla legal no había hecho más que comenzar, pero también sabía que tenía la ventaja gracias a las pruebas que había reunido. Pasé la noche revisando todos los documentos y vídeos una vez más, asegurándome de que todo estuviera en orden para cuando llegara el momento de presentar el caso ante el juez. Al día siguiente, Sonia me llamó para informarme de que los papeles de divorcio habían sido entregados y que la orden de alejamiento estaba en proceso. Me sentí aliviado de saber que estaba un paso más cerca de dejar todo ese dolor atrás. Aunque sabía que Ana intentaría luchar, también sabía que la justicia estaba de mi lado. Mientras tanto, las noticias sobre el escándalo comenzaron a propagarse. El bufete donde trabajaba Ana, Fernández y Asociados, estaba siendo investigado por varias irregularidades financieras y éticas. No era solo Ana la que estaba en problemas, todo el bufete parecía estar bajo escrutinio. Los rumores sobre prácticas cuestionables y posibles delitos estaban en boca de todos, y me sentí aún más agradecido de haber tomado la decisión de alejarme de esa situación. Una tarde, mientras estaba en casa, recibí una llamada de los padres de Ana. No me sorprendió que estuvieran angustiados, pero lo que no esperaba era el tono de sus preguntas. Me preguntaron si realmente pensaba seguir adelante con el divorcio, si había alguna posibilidad de reconciliación. Les expliqué que después de todo lo que había descubierto, no había forma de volver atrás. Les conté sobre los vídeos, las pruebas de infidelidad y la actitud despectiva de Ana cuando la confronté. Sus voces reflejaron incredulidad y tristeza, pero sabían que no podían defender lo indefendible. Poco después, también recibí una llamada de la hermana de Ana, quien estaba furiosa y me acusaba de ser el culpable de la situación. Me costaba entender cómo podía culparme a mí después de todo lo que había pasado, pero entendí que estaba intentando proteger a su hermana. Aún así, le dejé claro que la decisión ya estaba tomada y que nada cambiaría mi determinación. Con el paso de los días, la noticia del escándalo legal en Fernández y Asociados continuó creciendo. Los medios locales empezaron a cubrir la historia, mencionando las prácticas sospechosas y las posibles consecuencias legales para los involucrados. Esto me dio una mayor sensación de seguridad, sabiendo que no estaba solo en mi lucha y que, finalmente, la verdad saldría a la luz. El día de la audiencia en el tribunal llegó, y me presenté con Sonia a mi lado. Ana también estaba allí, con un aire desafiante, pero noté una chispa de preocupación en sus ojos. Sabía que había perdido el control de la situación. Durante la audiencia, Sonia presentó todas las pruebas de la infidelidad y del comportamiento imprudente de Ana. No dejó lugar a dudas sobre la gravedad de sus acciones. El juez, después de revisar todo el material, no tardó en emitir su veredicto. El divorcio fue concedido a mi favor, con una división de bienes que reflejaba la traición de Ana. Además, la orden de alejamiento fue confirmada, asegurando que Ana no pudiera acercarse a mí ni a mi lugar de trabajo. Sentí una mezcla de alivio y tristeza mientras salíamos del tribunal. Aunque había ganado, sabía que el proceso había dejado cicatrices profundas en mí. El tiempo pasó, y poco a poco empecé a reconstruir mi vida.
El dolor de la traición comenzó a desvanecerse, aunque las cicatrices emocionales tardarían más en sanar. Comencé a enfocarme en mi trabajo, en mis amigos y en las cosas que realmente importaban. Sabía que, con el tiempo, podría encontrar la paz que tanto necesitaba. Unos años después, conocí a Marta, una mujer que había pasado por una situación similar. Compartimos nuestras historias, nuestras heridas, y lentamente comenzamos a construir algo nuevo juntos. Marta, con su comprensión y su corazón bondadoso, me mostró que era posible amar de nuevo, y me ayudó a sanar las heridas que Ana había dejado. Finalmente, cuando miro hacia atrás en esos días oscuros, lo hago con la certeza de que tomé las decisiones correctas. Aprendí a valorar mi propio bienestar, a no tolerar la traición, y a buscar siempre la verdad, sin importar lo dolorosa que pueda ser. Y sobre todo, aprendí que incluso después de las experiencias más dolorosas, es posible encontrar la esperanza y el amor nuevamente.